Muchas gracias, señores economistas, don Fernando Mosquera y Mauricio Pozo, por estar con nosotros. Los hipotecarios del BIES van a servir o cómo van a impactar en la economía ecuatoriana o en las economías de todos los ecuatorianos, porque son 500 millones y desequilibran las reservas del Banco del IES. Está bien calculado el impacto que también se podría producir, porque un instituto o un banco sin reservas es cosa bien complicada. Y si vamos a utilizar los 500 millones de dólares de un porrazo, por así decirlo, economista, ¿qué podría estar ocurriendo con las cuentas de la institución? Con su permiso, exministro, Fernando Mosquera tiene la palabra. Gracias, Gonzalo. Mauricio, un gusto, una satisfacción estar en este medio de comunicación. Como dicen los señores abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. El señor Juan Sebastián Roldán, hace un momento en la primera entrevista de esta radio, dijo: yo hubiera querido tener mi casa con el 6% de interés a 25 años. Eso quiere decir que son condiciones extremadamente favorables a los usuarios, a los afiliados al IES, y que desde el punto de vista de la reactivación económica, del estancamiento gravísimo que tiene el país, puede ser entendible desde el punto de vista político. Pero también hay el otro lado de la medalla, que son las finanzas del IES y del BIES. Mire, la resolución 209 del 2016 de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que regula todos los créditos, entre ellos los hipotecarios para el sector bancario privado, dice que hay que considerar en el crédito máximo el 80% del valor comercial. Y adicionalmente, el momento de calcular la capacidad de pago del cliente, se tiene que tomar los ingresos promedios mensuales menos los gastos promedios mensuales, incluido las antiguas deudas. Y sobre ese saldo, que es el ingreso neto mensual, máximo el 50% para no sobreendeudarle a un ciudadano y la entidad pueda recuperar el crédito. ¿Por qué? Porque tienen la administración integral de riesgos y el riesgo de crédito es fundamental. Entonces, las condiciones es que estas cosas seguirán sucediendo en tanto que el mayor deudor del Seguro Social, que es el Estado ecuatoriano, no me refiero al gobierno, al Estado ecuatoriano, que le deben por el Fondo de Salud 3.500 millones de dólares registrados y 2.000 millones sin registrar, es decir, más de 5.000 millones. Tiene más de 8.000 millones de dólares en bonos del Estado. Recuerde que el anterior gobierno modificó el directorio del BIES para poner un miembro del Ministerio de Finanzas y entregarle sin que siquiera el Comité de Inversiones resuelva. Periodo de Correa. Mire, periodo de Correa. Mauricio Pozo, y el que habla, en su determinado tiempo, fuimos presidentes de la Comisión Técnica de Inversiones del IES. Trabajamos en estas graves responsabilidades y éramos no más de 30 personas entre todo el personal que hacía las inversiones del BIES. Hoy el BIES tiene casi 700 empleados. Entonces son cosas que se llevan toda la rentabilidad. Esta decisión, que ojalá haya tiempo de analizarle, de los bonos que fueron entregados a los señores docentes, por otro tema que me gustaría puntualizar, eso también se considera como que el BIES es un banco del Estado. El artículo 372 y 373 de la Constitución dice que los dineros del Estado son independientes del fisco y ninguna institución podrá menoscabar. Mientras sigue el mayor deudor manejando la seguridad social, no vamos a encontrar un racionamiento, un razonable manejo de las finanzas de la seguridad social. Usted, cuando ministro, también abusó del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en un ejercicio de angustia económica que pasó, porque yo recuerdo un periodo de mucha estabilización, tanto en los ingresos como en los egresos. Laboró adecuadamente,
pero no le dio la tentación de usar la plata de los afiliados. Exministro Mauricio Pozo, bienvenido y muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación. Por traerle a colación No, su ejercicio ministerial. Bien. Saludando a Fernando y a los que nos escuchan. Yo he estado en los dos lados de la mesa, Gonzalo. Yo he estado, como mencionó Fernando, presidiendo la Comisión de Inversiones. Yo no era empleado del seguro, era un convenio de prestación de servicios que se tenía. Y he estado de ministro de Finanzas también. Cuando yo estuve en la primera etapa, en la presidencia de la Comisión de Inversiones, se establecieron algunos parámetros para las inversiones de la Seguridad Social. Uno de esos era que no podían invertir en papeles del Estado más allá del 50% del portafolio. Eso después fue, en el periodo de Correa levantado, se lo subió al 80%. 75, Mauricio. Bueno, sí. Y después fue infinito, porque inclusive las operaciones se transaban fuera de bolsa, que ese era otro de los requisitos que se estableció en su momento. Entonces, cuando a mí me tocó el otro lado de la mesa, lo que se hizo fue simplemente acatar lo que estaba dispuesto, no se podía invertir más. El fondeo nuestro importante que se pudo conseguir en el ministerio fue el tema de los recursos de los multilaterales. Recuerda usted que se firmó un convenio apenas se inició el gobierno. Y sobre esa base se pudo actuar, y los beneficios que se pudo tener producto de la construcción del nuevo oleoducto petrolero, porque en el año 2003 empezó a recibir ya los beneficios del nuevo oleoducto. Pero dicho esto, si me permite, quiero abordar el tema para lo que nos invitó Gonzalo. Convocado, sí. Fíjese, yo tengo cifras aquí al mes de agosto del año pasado. Usted se refiere a la coyuntura ya. Sí. El uso que van a dar. Sí, pero quisiera darle los contexto. 500 millones. Quisiera darle contexto a esto. En agosto del año anterior, el portafolio total de la Seguridad Social suma 18.300 millones de dólares. Es el portafolio más grande que tiene la economía. No hay ningún portafolio, al menos que yo conozca, que sea de esta magnitud. De eso, todo lo que tiene que ver con inversiones no privativas son 7.800. Realmente 8.500 con los fideicomisos, y las privativas, es decir, las que corresponden a la seguridad social a través de préstamos quirografarios, préstamos prendarios, préstamos hipotecarios, a esta fecha son 9.900 millones de dólares. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Que usted está destinando un porcentaje muy importante de recursos a prestarle, o ha venido prestándole plata al gobierno, al Estado. Yeah. Esto en la práctica puede significar que está perdiendo opciones de que el Seguro Social sea un motor de activación económica para el sector privado, como efectivamente creo que sí puede ser. Y de seguridad financiera, tal vez. Ya, pero quiero llegar a eso. A nivel país, digo yo. Sí, pero para poder hacer todo esto que estamos hablando, para que sea un motor de desarrollo, un motor de crecimiento, una fuente de financiamiento que pueda prestar a los propios afiliados, todo eso, lo que yo creo es que hay que hacer una reforma integral y de fondo a la seguridad social. Porque caso contrario vamos a seguir tomando decisiones sobre una base absolutamente débil. ¿Qué recambios usted Yo le voy a dar 3 ámbitos de gestión. El uno es que la seguridad social tiene que ser una instancia absolutamente independiente, autónoma y fuera de las manos del gobierno. Ya. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Yo he dicho, inclusive hasta en la propia campaña electoral en la que estuve involucrado, que el gobierno no debería tener representación legal en el consejo directivo del seguro. El gobierno tiene que salir de ahí, porque el gobierno no es el dueño del seguro. El dueño del seguro son los afiliados. Los únicos que deberían tener una delegación, unos representantes en un directorio son los afiliados, que son los dueños. Los afiliados pueden expulsarle. Ni siquiera los empleadores, Gonzalo. Pueden expulsarle, ni siquiera los empleadores. Al actual director del IES por tomarse dineros de mi propiedad, de propiedad de todos los que estamos aquí, de los compañeros trabajadores que están aquí, se toman para prestarle al gobierno de turno
Pero es que no es malo que le presten, es malo que le presten en las condiciones como se prestaron y en las proporciones como se prestaron. Porque todos los gobiernos del planeta le prestan, es una opción de inversión. Pero hay que ver a qué momento le presta, si está en condiciones del Estado para poder pagar las obligaciones, si el rendimiento que reconocen es el adecuado, si al vencimiento le pagan en cash o le vuelven a hacer un revolving con bonos. Todo eso hay que ver en el proceso de una inversión que pueda hacer en este caso la Seguridad Social. Pero si me permite solamente terminar con la idea. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que el seguro se administre Perdone, Mauricio, técnicamente. pero ¿en qué condiciones los 500 millones que anuncian ayer se van a prestar a las arcas fiscales? Eso es lo que yo... Está bien la pregunta, Gonzalo, solo quiero darle contexto para poderle responder esa pregunta. Lo que quiero decirle, cuando usted me dijo qué cambios habría que hacer, le estaba diciendo, el uno es la administración del seguro, ¿ok? En manos de los afiliados, con representación, con una instancia técnica, puede ser internacional o nacional, que sepa de estas cosas y que administre la seguridad social, primer cambio. Segundo, tiene que haber sostenibilidad, esto es una actividad que tiene que ser sostenible en el tiempo. El Seguro Social tiene problemas actuariales y tiene problemas financieros y de caja. ¿A qué refieren los actuariales? Que las pensiones que se están pagando hoy día no alcanzan a cubrir las jubilaciones de mañana, peor las de más arriba. Entonces eso requiere tomar ciertas decisiones. La gente vive más, la expectativa de vida es mayor, cada vez hay más jubilados, la tasa de crecimiento poblacional es menor, los aportantes son menos, cada vez tiene más beneficiarios la Seguridad Social y no tiene las fuentes de financiamiento. Recuerde lo que se hizo en el gobierno anterior. ¿Usted que ha hecho hijos de afiliados de hasta 18 años que tienen derecho a los servicios de salud, no le dan las fuentes de financiamiento. Retirar eso políticamente es un problema. Fíjese en el problema que le han metido. Y este es uno de los campos donde no se han tomado decisiones. Y el tercero, Gonzalo, ¿usted cree que uno puede manejar una institución como el Seguro Social con 38,000 empleados? Donde 3 administraciones del gobierno anterior metieron, porque esa es la palabra, 25,000 nuevos empleados de la Seguridad Social. ¿Usted cree que esto puede funcionar de esa manera? Es imposible. Es imposible, esto es una irresponsabilidad. Esto es una irresponsabilidad. Entonces, a lo que voy es, una vez que usted hace toda esta reforma integral y todo, con los ámbitos que acabo de mencionar, usted puede tener un sistema mucho más limpio como para poder destinar los recursos que capta a través de los aportes de la gente en inversiones como los 500 millones, que es la pregunta original que usted acaba de anotar, en la forma como se debe prestar. Yo no le veo mal que se preste y que se invierta en esa forma, es un beneficio que pueden tener los afiliados, sino que tiene que estar metido en ese contexto de sanidad para que eso calce de la forma de vida. Normalmente estos créditos son debidamente asegurados, los unos son con los propios fondos de reserva de los afiliados, los otros nadie pierde la casa que le financia el propio seguro por no pagar, deja de comer, pero sigue pagando la casa. Es decir, yo creo que esos temas de alguna manera son justificables, pero en la medida en que los mismos se enmarquen en una reforma institucional, integral y de fondo de la seguridad social. Fernando Mosquera. Mire, Gonzalo y Mauricio, el señor Contralor, Mauricio Celi, de los 44 exámenes que hizo con el asesoramiento de los... Pablo Celi. ¿El Contralor? Sí, el Contralor. Sí, lo que pasa es que dije Mauricio. Sí, tienes razón. Por ahí van. Pablo Celi, el señor Contralor, por la decisión de los veedores de la cual me pertenezco, de 19 exámenes especiales llegó a 44. Los veedores solamente vimos los resultados de 20, de menos de la mitad. Y entre ellos, de los que faltaban, son el cálculo del déficit actuarial. Mauricio recordará que cuando él fue ministro en la época de Lucio Gutiérrez, del señor ingeniero Lucio Gutiérrez, en la Comisión de los Trabajadores del Congreso, firmaron los trabajadores un acuerdo con ese gobierno en donde el Estado, el gobierno a nombre del Estado, asumía para el futuro el financiamiento del déficit actuarial, que en ese tiempo llegaba a 3.500 millones de dólares. Hoy, el déficit actuarial es demencial si es que no hubiera sido la restitución del 40%. Hubiera llegado a superar al Producto Interno Bruto.
Entonces, es de tal magnitud la situación del Seguro Social que nosotros sí demandamos los veedores que el señor Contralor nos vuelva a citar para conocer el resto de los resultados de esos informes que quedaron todavía por terminar. ¿Y Pablo se hace el quite? Nos mandó una carta muy atenta de agradecimiento, pero el trabajo no estaba terminado. Apenas la mitad de los informes recibimos. Les agradeció los servicios. Recibimos, posiblemente porque políticamente ya no éramos muy útiles. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso se tiene que... ¿no? Y en segundo lugar, la superintendencia de bancos, que ahora está manejada de diferente manera, tiene que transparentar todas las barbaridades que se hicieron en anterior administración con el dinero de los afiliados. Mire, el inefable señor González pasó de lo que decía Mauricio, del 50% entre sector privado y sector público al 75%. ¿Por qué razón? Porque siempre se pasaban del 50% por las necesidades fiscales y para que la superintendencia no les multe, pasaron al 75%. Nunca llegaron. Segundo, el Estado... El seguro fue chequera de Correa. Lastimosamente se ve así y después... Con beneplácito. Y después la deuda fue multiplicada de manera enorme. Recuerden las declaraciones del señor Carvajal cuando dijo, ¿para qué le vamos a dar dinero a esa institución si esa institución está quebrada? Recuerdan, en una reunión interna del partido. Entonces, mire, eso no puede seguir funcionando. Me refiero a cualquier gobierno que le ha constituido la seguridad social en su financiador más rápido, desde el doctor Velasco Ibarra hasta el presente. Entonces, mire, si el doctor Velasco Ibarra creó la seguridad social, fue también uno que sacó mucho provecho. Entonces, pero permítame... Perdone, Fernando, el riesgo de los 500 millones que anuncia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su mandante principal sobre el banco y sobre los recursos de la institución es el doctor Granda. Y entonces él está cometiendo un acto demagógico, no muy estudiado, irresponsable. ¿Qué adjetivización cabe para una práctica de esta naturaleza? Yo comencé la primera intervención, Gonzalo, diciendo que desde el punto de vista político es entendible. Posiblemente el presidente Moreno no quiere que le pase la factura como le acaba de pasar al señor Macri. Entonces, sí es una actitud populista, con dinero que no le pertenece al Estado y que tiene que tomar la decisión la seguridad social. Y que si bien el doctor Granda no solamente maneja la seguridad social, sino el tema del bienestar social con otros ministerios, necesariamente la actividad de la construcción va a reactivar la economía. Pero ¿qué le sucede a la liquidez del BIES? La liquidez del BIES, 500 millones, no le hace problema en una deuda del Estado al IES de más de 21.000 millones de dólares, en donde no se está tomando en cuenta el déficit actuarial, que es una cantidad más o menos igual. O sea, estamos hablando ya de 40.000 millones de dólares. Entonces, aquí lo que hay que hacer es lo que hace Chile. Chile máximo invierte el 25% de la seguridad social en financiamiento del Estado. Los fondos de la seguridad social los tiene invertido en empresas productivas que han generado un crecimiento importante en la economía chilena. Son dinamizadores de la creación de empleo. Lo que decía Mauricio hace un rato, Francia, nada tiene que ver el Estado en el manejo de la seguridad social. Son los trabajadores los que deciden, porque aquí estamos viendo que el mayor deudor, el que mayor necesita financiamiento, toma estas decisiones que van en perjuicio de los afiliados y de la estabilidad financiera de la seguridad social. El presidente Moreno debe decirnos a todos, pero entonces, ¿qué hacemos para reactivar la economía? Si no utilizamos estos recursos, no tenemos a dónde acudir en búsqueda de un crédito de una envergadura tan inmensamente grande, de 500 millones de dólares. Los 500 millones no van a salir de golpe. No van a salir de golpe porque, mire, lo que sucedió en la crisis, en las crisis de hipotecas de los Estados Unidos, se hizo el tema que ahora, claro, el sector de la construcción está muy contento
porque ahora hasta 130.000 del crédito hipotecario, el BIES va a financiar el 100%. ¿Qué generó la crisis inmobiliaria y de la titularización de cartera hipotecaria en los Estados Unidos? Ese error de no hacer de que el deudor sea un deudor doliente, que pague el 10, el 15, el 20% de anticipo para que puede quedarse sin comer, pero pague. Pero cuando no ha recibido lo que aquí llamamos de manera inadecuada la entrada, puede considerar un arriendo y después deja que se ejecute la hipoteca y el seguro social y el BIE se convierte en una inmobiliaria. ¿Por qué se tomaron las medidas que ahora están rectificando, Gonzalo? Porque la cartera morosa de hipotecario y del quirografario, es decir, crédito de consumo, subió tremendamente y la anterior administración por eso puso esas reglas. Entonces hay que hacer de manera adecuada, no alocarse, como usted, Burbano de Lara dijo en algún momento, tonteando, y es verdad, en algunas cosas que en el campo económico yo comprendo la actitud del ministro Martínez. Él está apagando un incendio terrible que era el déficit fiscal, pero al mismo tiempo, en un programa coherente, debe reactivarse la economía. Para reactivar la economía, Gonzalo, hay que bajar los impuestos, lo que sucedió cuando terminó los impuestos por el terremoto. Hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas. Y el sector financiero también tiene que bajar las tasas de interés. Con esas tasas de interés en el microcrédito del 26%, ¿cree que vamos a reactivarnos algún momento? Entonces, alguien tiene que saber de economía, pues. Hay un directorio de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y el tema de la revisión de las tasas de interés se lo hace, pero por ni el Fondo de la Reserva Federal creo que se demora tanto. Entonces, ¿qué recomendaciones caben, exministro Pozo? Bueno, yo algo he comentado sobre ese tema. El que nosotros veamos ahora una decisión que van a colocar a lo largo del tiempo, porque es una especie de línea de crédito que se va entregando, los 500 millones, sobre una base de no hacer una reestructura integral del seguro, me parece que puede ser riesgoso. Me parece que no necesariamente es una decisión que le va a ayudar a la seguridad social per se. Puede ser que le ayude el que recibe el crédito, pero no necesariamente a la seguridad social como institución. En ese sentido, cuando yo he comentado que el acuerdo con los multilaterales era importante, era una decisión que había que hacer, que era muy difícil salir sin este respaldo, he dicho también que esta es una pieza de un rompecabezas más grande. Y dicho esto, la otra pieza fundamental donde no se ha topado todavía nada es esta. El seguro social y el cambio que hay que hacer todavía no se lo ha abordado. Yo sé que está en una mesa de diálogo nacional que me parece buena intención, pero no sé cuán práctico sea realmente, porque a veces estos diálogos estaba para vernos las caras, pero aquí hay que tomar decisiones, Gonzalo, y esto es una bomba de tiempo para el propio Estado. Están jugando con fuego, entonces. Claro, es que no es solamente un tema de que el seguro está en situación complicada, es un tema de que los afiliados y los jubilados futuros van a tener problemas, y es un problema para las finanzas públicas también, por la necesidad de la cobertura que tiene que dar para que pueda cubrirse las necesidades de los afiliados. Entonces, es un problema que termina rebotándole a todo el mundo. Entonces, sí es un tema que tiene que decidirse de la forma más rápida. Y claro, uno cuando oye que van a prestar 500 millones, dice, bueno, ya, 500 millones, pero el problema es más grande. Pues el problema no es que le presten a los afiliados de eso para que compren casas, sino es un problema de que esto requiere una reestructura integral y de fondo para que pueda funcionar. Si no, seguimos Pero ¿quién dándole actúa vueltas de al mago este momento? Fíjese, solamente le voy a decir algo. No, pero el tema de los afiliados. La pregunta, el tema de para los que me afiliados. responda nomás. Ya. ¿Quién actúa este momento de mago? ¿El señor Granda o el del ministro Martínez? Usando estos... Es que aquí no creo que sea un tema de magos o no magos. ¿No es magia? No, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, en el caso del pago a los jubilados, del problema que se suscitó, claro que hubo un acuerdo, yo creo que había la intención de pagar, yo no creo que ningún ministro en su sana conciencia no quería pagar. Obviamente es un problema hasta social, con un sector sensible. Había que salir del problema.
Pero ¿sabe cuál es el problema de fondo de esto, Gonzalo? Que ya se arregló una parte con bonos y los bonos van a comprar los de la Seguridad Social. ¿Quién es el dueño de la Seguridad Social? Los trabajadores. Nosotros mismos. O sea, a la final, ¿quién está pagando ese tema? Nosotros. De una manera indirecta lo estamos haciendo. Es decir, estamos ganando todos tiempo. Los desaciertos de estamos Correa, de alguna manera ganando tiempo, pateando el problema para adelante. Ahora le pregunto, ¿qué otro canal de solución tiene el presidente Moreno o debía haber sugerido Martínez o su frente económico? A ver, respetando ya por fin, pues ya han abusado del IES. Basta ya, porque es plata nuestra, señoras y señores, inclusive de ustedes, que deben ser afiliados también. Hay varios actores aquí que también hay que poner en consideración. A mí me parece, por ejemplo, sano que las inversiones del Seguro Social sean hechas por transparencia, por razones de transparencia, a través de las bolsas de valores del país. Me parece que no pueden ser hechas a dedo, tienen que pasar a través de bolsa, que es una forma sana. ¿Qué le garantiza eso? De que hay transparencia, pues. Hay actores, hay una bolsa de valores que controla los actores de compra y venta de los documentos. Me parece que esto es como en cualquier país medianamente racional, como deben operar, no a dedo como se empezó a hacer en el gobierno anterior, que cogían la plata y ponga el proyecto de hidroeléctrico por acá o ponga el proyecto petrolero de por acá. Eso es lo que terminó haciéndose con la plata de los aportes de los afiliados. Entonces, eso es un tema importante, pero el sector privado tampoco es que se ha abierto mucho a las inversiones a través del mercado de capitales. Es decir, hay poco ahorro privado a través de las bolsas, que es lo que utilizan para poder prestar. ¿Y dónde tiene el sector privado sus reservas? O sea, el sector privado normalmente acude mayoritariamente al sistema financiero, no me parece mal, pero otro canal de financiamiento son las bolsas de valores. Y uno o dos, otro canal de inversiones no solamente son los papeles o los documentos de inversión de la propia banca, sino también los documentos que ofrece también la bolsa de valores. Entonces, si ellos entran, el Seguro Social tiene la posibilidad de poder poner plata y que haya demandantes de recursos y demandantes de papeles, porque caso contrario, ¿cómo entra ya? Uno de los grandes problemas, al menos que se tuvo en el pasado, es que había un mercado de capitales tan chiquito que terminaba la plata inmóvil en el Banco Central, porque no había actores que puedan justificar el que haya un mercado más grande para eso. Entonces también el sector privado tiene una cuota de responsabilidad. Y Fernando Mosquera, señor economista, ¿qué peligro hay que este dinero que van a tomarse del banco de los asegurados vaya a dar a través de los ejecutivos o los empresarios a nombre de emprendimientos potenciales de futuro, de inmediato futuro, vayan a dar en bancos del exterior? Eso no puede suceder, Gonzalo. No puede suceder. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque es una línea de crédito para el financiamiento del crédito hipotecario. Se necesita un periodo de tiempo para hacer la escritura, que haya el acuerdo de compra y venta entre el vendedor y comprador. El tema es el riesgo en casas de hasta $130,000 sin entrada, sin valor de una cotización adicional a nombre del deudor doliente. ¿Por qué hay riesgo ahí? Porque todo el riesgo está subiendo el IES. Los pobres pagan mejor que los ricos. Es que el BIES está asumiendo todo el riesgo. Es necesario que el deudor también ponga parte. Eso es la normativa de la resolución 209 para la banca privada. Y el BIES estamos diciendo que no es banca pública, es banca privada. Mire lo que pasa, hay unas distorsiones enormes. Dentro de la superintendencia de bancos, el BIES está en la banca pública. Y el IES está en la Intendencia de Seguridad Social. Cuando el BIES le pertenece en el balance del IES, está en el activo. Tienen que verse las dos cosas, porque el uno solamente le da invirtiendo para poder tener sostenibilidad de las prestaciones que en el futuro va a dar el IES. Por lo tanto, mire, lo que voy a decir es un poco fuerte, pero mi impresión personal, yo creo que este gobierno no quiere afrontar este tema y espera que la bomba le estalle al siguiente gobierno.
Híjoles. Entonces, hay que tomar decisiones porque esto es un incendio. Perdone que va a decir, O y sea, Mauricio está también dando largas al asunto. nos ha visitado varias Como suelen veces. decir Pertenezco al nuestros- colectivo de los estudios de la seguridad social, donde está una Gladys Palán, está una Carmen Corral, un Rodrigo Ibarra, un Jorge Madera, un Edison Ortiz, gente que conoce, con mi excepción, que conoce del tema, y nosotros les hemos dicho este asunto. Esto es un incendio que puede desestabilizar. ¿Qué es lo que pasó en Grecia? ¿Qué es lo que acaba de pasar en Nicaragua? Entonces las cosas hay que hacerlas y no simplemente maquillar con estas ideas que pueden subir los votos en cuanto al índice de aceptación. ¿Por qué no son estos sus temores de economistas? No, sí son mis temores, sí, claro que son mis temores. Pero no los dicen. No, sí acabo de decir que este es uno de los problemas que no se han abordado, Gonzalo. Esto es parte de las decisiones que tiene que adoptar el gobierno. Obviamente aquí van a tener que atravesar por zonas escabrosas. Escabrosos. Y políticamente e inclusive electoralmente pueden ser también costosas. Pero yo no veo forma que esto pueda funcionar en la manera como está funcionando. ¿Cómo le exigimos Pero fíjese entonces, algo, fíjese algo, iniciativas Gonzalo. de Le reactivación voy a dar productiva? algo que no nombré y no lo hice porque simplemente me olvidé. ¿Cómo le exigimos al presidente iniciativas de Bueno, reactivación fíjese productiva? algo. Usted sabía que en el campo de la salud, que es uno de los ámbitos de la seguridad social, los hospitales del seguro en varias zonas del país tienen autonomía para la adquisición de bienes y servicios. Sí. Es decir, ¿cuál es el problema de eso? Que eso ha dado pie para que se presenten horrores. Así es. Entonces, Lo que estamos viendo me voy a ahora. inventar el ejemplo. Compran papel higiénico para 3 años. Sí. Para ¿Por qué? 30 años. Porque probablemente Está ahí ocurriendo en hay, este momento. ahí hay opciones de negocio. Estoy dando un ejemplo No le inventado ubicó este rato, al pero... doctor Juanito, ¿no? Pero la verdad es esa. Entonces, Invítele para mañana. manejar así esto es un real problema. O sea, aquí hay un problema terrible. Y fíjese algo adicional. En ninguna parte está, por ejemplo, la deuda que tiene el Estado con la seguridad social por las enfermedades catastróficas. 5.500 millones de dólares. ¿Dónde está eso? Eso no está ni siquiera en las cuentas fiscales. ¿Sabe por qué no está? Porque no se ponen de acuerdo en el monto. Porque no está hecha la auditoría médica. Bueno, ese es otro tema. Entonces, son demasiados problemas uno sobre otro, sobre el cual, como es un tema escabroso, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo puede ser que haya un presidente de la comisión del directorio del seguro, del gobierno anterior, que haya ingresado en neto 11.098 personas, Gonzalo? 11.098 personas Pero en un periodo de gestión tener de un buen año y medio. partido político. Claro. Pero usted cree que Claro, es como ¿Cómo? para fundar un partido. Y a político. esas Pero personas, hasta me faltan amigos pues para meter 11.000 personas. y a esas personas había la presunción de que recibían dinero para nombrarles. Y después cuando estaban adentro, eso dice los informes de Contraloría de la Contraloría General del Estado, todavía les cortaban de su sueldo sin que ellos hayan autorizado. Esa era una forma de financiamiento para el partido de gobierno. Vale la pena reconocer, vale la pena porque también eso hay que decir que en la administración actual, Ramiro en la debe presidencia, estarse rascando el pelo en Lima. No, en la presidencia actual ha habido una reducción neta de empleados. Poquita todavía. 1.000 personas. No, menos está Menos. aquí está, bueno, esto está con una fecha anterior, ¿no? 256 personas. En un monto de 38.000. Todos los otros son incrementos. Y si usted suma 3 administraciones, son 25.000 personas más. Entonces, parte de las decisiones escabrosas es, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer usted con 38.000 empleados aquí en la seguridad? ¿Va a dejar así? Esto no funciona con 38.000. Los gastos son mayores a los ingresos, eso todo el mundo debe entender. Y si es una bomba de Y eso, tiempo, por lo tanto, no funciona si los gastos son mayores a los y si ingresos. en realidad quieren dejar una bomba de tiempo, Yo ojalá no sea así. ¿usted no es partidario de ese pronóstico? O sea, si no hacen nada, ese va a ser el resultado. Pero yo aspiraría a que sí hagan algo, pues. Esperemos. Yo también aspiraría a que se tome una decisión, a pesar de que es un tema costoso políticamente, porque las decisiones que van a tener que adoptar les va a costar respaldo popular y en eso hay que ser claros. Pero los gobiernos están para tomar decisiones, Gonzalo. Para eso son electos Con el costo y que la sea. historia les reconoce cuando hacen las cosas que tienen que hacer. Ese rato puede ser que les digan de todo, pero en el tiempo
en los años les reconocerá si hicieron lo que el país necesitaba. Bueno, hemos dicho, ustedes lo han dicho, han aseverado cosas y cuestiones muy importantes. Muchas gracias. Por lo cual les agradezco a nombre de nuestros oyentes. Hasta siempre, Mauricio. Hasta siempre, Fernando. Mañana estaremos con ustedes, Dios mediante. Inicio de espacio promocional y publicidad.